En el día de hoy veremos un video sobre la NFPA 921, la Guía de Investigación de Incendios y Explosiones. Se trata de un documento muy extenso, con una cantidad enorme de detalles, de temas, etc. Y lo que veremos en este video es ese contenido. No vamos a profundizar en todo, sino solamente vamos a ver qué hay allí sobre la investigación de incendios. Sin embargo, uno de los puntos, aquel sobre el que se fundamenta, sobre el que se basa, vamos a profundizarlo. Y se trata de el método científico. Existe otro video, el segundo video, que toca otros temas de la 921, concretamente la obtención de datos, la búsqueda de evidencia física y la redacción del informe pericial. Si usted está interesado en la ingeniería forense, quédese con nosotros. Enseguida volvemos. Como dijimos, estudiaremos el contenido de la NFPA 921. La 921 no está subdividida en secciones, sino en capítulos. Pero son muchos capítulos. Por lo tanto, hemos decidido separarlos con ciertos títulos para que mejor se comprenda el contenido. No es que estos títulos existan en la 921, sino que es para facilitar el tema. Así que aquí tenemos, la primera sección o el primer tópico es introducción. Son solamente 3 capítulos, los 3 primeros capítulos de la NFPA 921. Luego viene el fundamento de investigación. Aquí es donde está lo que dijimos que era fundamental, que era básico, y es el método científico. Ahí volveremos después de haber visto todo el resto de la NFPA 921. Luego están los sistemas e instalaciones de los edificios. Se refiere, por ejemplo, a cómo están construidos o cómo son los sistemas de protección contra incendio que contiene. En adicionales se tocan varios temas, no relacionados entre sí, pero sí directamente relacionados con lo que es la investigación. Luego está la estructura de la investigación, cómo se subdivide, cómo puede lograrse que esto sea una estructura justamente. Y por último, los casos especiales, como por ejemplo las explosiones o los incendios en automóviles. Todo esto es lo que vamos a ir estudiando o tal vez simplemente nombrando. La introducción. El capítulo 1 de la introducción es el de administración. Como en cualquier norma, la administración lo que toca como principal es el alcance de la norma, código o guía que existe. Permítame leerle cuál es el alcance de la 921. Dice así: este documento está diseñado para ayudar a personas que tienen la responsabilidad de investigar y analizar los incidentes de incendios y explosiones y emitir opiniones sobre el origen, la causa, el desarrollo, la responsabilidad o la prevención de estos incidentes. Como ven, es un libro que toca todos los temas asociados con incendio y explosión, desde el punto de vista de la investigación. Si prestan atención, no habla de exigencias, de requisitos. En efecto, en ningún momento hablé de la norma NFPA 921, porque es una guía. Y una guía no es exigente. Una guía no es obligatoria. Es un libro, es un texto. Este concepto nos sirve en muchos casos.
o en muchas oportunidades. Ocurre cuando presentamos algo, vamos a elegir otra norma, por ejemplo, hablamos en un lugar y decimos es que los rociadores automáticos deberían haber estado diseñados de acuerdo con la NFPA 13. Y siempre sale alguien totalmente desubicado que dice, perdone, pero nosotros en este país no hemos aceptado las NFPA 13, no las hemos considerado propias, por lo tanto lo que usted dice no tiene valor. Pues con la guía 921 puede pasar exactamente lo mismo, y peor aún, porque está mucho más cerca de ser usada en un juicio frente a un tribunal que otras. Entonces, cuando uno dice NFPA 921, puede ser que alguien salte y diga, discúlpeme, pero la NFPA 921 aquí no ha sido aceptada. Y uno tiene que decir que los libros de texto no son necesarios de ser adoptados, porque no son normas, y por lo tanto tienen el valor que corresponde, el valor del conocimiento. El segundo, el capítulo 2, son las referencias. Las referencias son típicas en todas las normas, en todos los documentos del NFPA, y son aquellos títulos que se han utilizado en el texto de lo que estamos leyendo. Generalmente son normas NFPA, normas ASTM, normas UL, pero en esta especialmente está lleno de libros, lleno de publicaciones, porque es un tema que se trata de otra manera, no tanto con normas, porque la misma 921 no lo es. Así que tengan en cuenta que hay que leer mucho. Eso es lo que nos está mostrando esta cantidad de referencias que aparecen en la NFPA 921 en su capítulo 2. En el capítulo 3 se hablan de las definiciones, como en cualquier otro documento NFPA. No confíen en el significado que tiene la palabra en el idioma de ustedes, o que ustedes creen que tiene una palabra aún en el idioma inglés. Siempre vayan a las definiciones, que puede significar una cosa, no digo totalmente diferente, pero suficientemente diferente como para que nos conduzca para otro lado. Así que vean siempre las definiciones. Aclaran, pero además permiten saber qué quisieron decir con cada palabra. Y llegamos a la otra sección, la segunda, que es el fundamento de la investigación, donde, como dije, lo más importante es la metodología básica, el capítulo 4. Y esa metodología básica es el método científico. Vamos a ver todo lo demás y volver a este método científico. Dentro del mismo fundamento de investigación, el capítulo 5 es la ciencia básica del fuego. Es bastante extenso también porque habla de todo. Desde lo que estamos viendo, que es la combustión, desde su punto básico, pasando por el laboratorio, cómo se miden los parámetros asociados con el fuego, y también observando la propagación del fuego. O sea, realmente se tocan muchísimos temas. El 6, dentro de Fundamento de Investigación, habla de los efectos del fuego, donde vemos lo que hace el fuego y cómo interpretarlo, y lo que significa esta puerta, que nos muestra de dónde vino el fuego, de qué lado de la puerta, o bien este otro, que lo que nos está indicando aquí es el rincón donde comenzó el incendio. Estos efectos del fuego son parte de lo que uno observa para lograr la investigación correcta. No es todo, no es el todo, es parte. Los sistemas de edificios están en sistemas de instalaciones, como hemos dividido, y es el capítulo 7. Y se fundamenta, cuando habla del edificio, sobre todo, o se dedica casi exclusivamente a la estructura, la resistencia al fuego de la estructura, entre otros puntos. Y en cuanto a los sistemas de incendio, pues habla de todos los que puedan ser, pero sobre todo son los de rociadores automáticos y los de detectores y alarmas. Luego está el capítulo 9, siempre dentro de sistemas e instalaciones, y es la electricidad y su efecto sobre el fuego, desde el pequeño incendio doméstico, como vemos aquí, y también el incendio industrial. Cuando este transformador se quema, no es tan sencillo. Observen lo que puede ser un incendio de transformador. Pues bien, a eso se refiere con electricidad y fuego.
También existe en el capítulo 10 el sistema de gas de combustible, que unos pueden ser la típica cocina doméstica, que produce muchos incendios y queda la cosa así. Es decir, es el causante de los incendios en algunos casos. Así que ténganlo en cuenta, ahí lo trata y lo analiza. Dejamos sistemas y pasamos a temas adicionales. Uno de los temas del capítulo 10 es la conducta humana. ¿Qué ocurre con el ser humano ante el fuego? La imagen que ustedes ven es evidente que se trata de un simulacro. Nadie en un incendio va con esa tranquilidad. Eso forma parte de qué debemos aprender, de cómo se opera, cómo uno se conduce en un incendio. El 12 habla de consideraciones legales. Mire, las consideraciones legales son estrictamente para Estados Unidos, con las normas de Estados Unidos. Por lo tanto, estas consideraciones legales no son del todo aplicables a nuestros países. El 13 es el investigador, es decir, cuáles son las condiciones que debe tener el investigador. Pero hay una norma, que es la 1033, que toca ese tema con todo detalle: capacitación, salud, estado físico, conocimientos, etc. Lo que hace el capítulo 13 es, sobre todo, hacer referencia a la 1033. Dentro de temas adicionales están también los que son fuentes de información. Son lugares donde se hacen investigación y cómo se tiene acceso a ellos. También está muy dedicado a Estados Unidos. No es tan fácil hacerlo desde el exterior, pero es interesante leerlo y ver todo lo que existe. El 15 es el planeamiento de la investigación. El planeamiento de la investigación es uno de los 3 puntos que analiza ese video segundo que estuve comentando al principio. En el planeamiento de la investigación está justamente cómo encararla, cómo hacerla. El 16 es la documentación de la investigación. También es el segundo punto de ese segundo video. Y toca los esquemas, la fotografía, cómo debe tomarse, cómo debe interpretarse y cómo debe guardarse también. El 17 es la evidencia física. Y también ese es el tercero de los puntos del segundo video, que nos enseña cómo extraerla, cómo transportarla, cómo analizarla. El 18 y el 19 son el origen y la causa, que sin duda son los objetivos principales de cualquier investigación de incendio. El 20 es el análisis de responsabilidad. Generalmente con el origen y la causa alcanza, pero muchas veces se pide el análisis de responsabilidad. Y el 21, el capítulo 21, es el análisis de fallas y las herramientas analíticas. Los análisis de fallas son métodos que nos ayudan a hacer las cosas, es decir, a lograr un detalle o un final de una investigación sin equivocarnos. Por ejemplo, la línea de tiempo, cómo fueron pasando los eventos en el incendio, es uno de estos análisis de fallas. Otro es el árbol de fallas, donde uno pone toda la estructura de lo que es el sistema de incendio y por qué no funcionó. ¿Por qué no se abrió el rociador? Eso se puede hacer con un árbol de fallas. Las herramientas analíticas es, en cambio, utilizar la modelización matemática. Hoy tenemos la posibilidad de recrear el incendio que tuvimos a través de una modelización. Por supuesto, esto lo debe hacer alguien que tiene mucha experiencia en el tema y que sabe interpretar lo que las matemáticas y por ende la computadora nos informa. Pero es muy útil y por supuesto que hace años que se está usando en la 921 o que se habla de ello. Los casos especiales son los últimos y son las explosiones, los incendios intencionales o provocados, los incendios con víctimas, los artefactos domésticos, cómo estudiarlos, cómo es un incendio en un automotor, aquellas investigaciones que son complejas, que necesitan muchos investigadores y cómo coordinarlos. Y por último, los incendios que no son incendios marítimos, son incendios sobre naves, que tienen también sus condiciones especiales. Estos son los 29 capítulos que tiene la NFPA 921, dividida en estas secciones que nos pareció lógico. Por lo tanto, volvamos ahora al punto básico que queríamos ver, que es el método científico.
Pero para que puedan observar mejor el contenido que está en letra más chica, voy a abrir la pantalla a panorámica y yo voy a desaparecer de la imagen. Me van a escuchar mientras vamos pasando. Hacia allí vamos. Estamos entonces en el método científico. Y lo primero que debemos conocer es la definición del método científico. Y la misma NFPA 921 nos dice: el método científico es la búsqueda sistemática de conocimiento, que implica el reconocimiento y la definición de un problema, la recopilación de datos mediante observación y experimentación, el análisis de los datos, la formulación, evaluación y prueba de hipótesis, y cuando sea posible, la selección de una hipótesis final. Todo ese es el desarrollo que debe hacerse y que vamos a seguir. El método científico sin duda es esencial para esto de las investigaciones de incendio. Primero porque está reconocido universalmente, no hay un debate sobre su relevancia o sobre su uso. Está utilizado en todas las ciencias, por eso se llama método científico. Y por supuesto es perfectamente aplicable tanto al origen como a la causa. Vamos a ver entonces, punto por punto, cómo es esto. Y lo primero que se debe determinar es cuál es el problema. Esto de reconocer la necesidad es como darle el enunciado al problema, o bien las preguntas que deben hacerse. Y quien debe hacer este reconocimiento es el investigador. Y en este paso del método, pues debe proteger la escena y evaluar los recursos que va a necesitar. El segundo paso, segundo punto, es definir el problema. Ya se sabe que existe un problema y lo que sigue es que el investigador debe definir cómo resolverlo. Dado que estamos en la investigación de un incendio, lo que debe hacerse es muy fácil en cuanto a lo que estamos buscando, que es el origen, dónde se inició el fuego, y la causa, por qué se inició el fuego. En efecto, estas preguntas las tiene que hacer el investigador, o sea, ¿qué causó el incendio o la explosión? ¿Qué investigación debe hacerse? ¿Hay más de un problema por resolver? Todo eso está en definir el problema. Lo que sigue es recolectar los datos. Y la recolección de datos se obtiene, entendiéndolo ampliamente, mediante observación, experimentación u otros métodos directos de recopilar los datos. Los datos recopilados se denominan generalmente como datos empíricos, porque se basan de la observación o de la experiencia de la persona y por lo tanto puede verificarse. Por eso se llama empírico. Entiéndase, no estamos hablando exclusivamente de tomar muestras. El viento del día de incendio es un dato también. Lo que vio la vecina que vive enfrente es un dato. Lo que relata un libro sobre un incendio similar es un dato. Por supuesto que una muestra tomada de la alfombra para llevar al laboratorio, una foto de la llave eléctrica en qué posición estaba, o la profundidad de que la madera está quemada, también son datos, ¿sí? Pero no tenemos que pensar exclusivamente en esa evidencia física. Y un detalle, la recopilación de datos puede realizarse en casi todas las etapas de la investigación de incendio, no solamente en este punto de recolectar datos. Permanentemente puede haber un dato que no se tenía, encontrar que se hizo un estudio en otro país y que vino ahora recién, o bien que la grabación de una cámara antes no la teníamos y ahora sí. Son todos datos que deben integrarse a esto que denominamos recolectar datos. El punto 4 es analizar los datos. El método científico exige que el análisis sea de todos los datos recopilados. Y esto es un paso esencial antes de formular la hipótesis final. No podemos simplemente decir, no, este dato no lo analizo. No, todos deben ser analizados. El análisis de datos se basa en el conocimiento, la formación, la experiencia, la pericia de aquel que lo está realizando. No es un resultado del laboratorio o lo que se extrajo de un estudio que se hizo en un incendio similar o parecido. El análisis lo hace el investigador, sobre todo lo que recibe como dato. Y si el investigador carece de la pericia necesaria para atribuir correctamente el significado a un dato, porque no sabe tal cosa, lo que tiene que hacer es buscar ayuda. Reconocer que no sabe
lo que se necesita de química o de electricidad no es reducir el nivel como investigador, sino todo lo contrario, es mostrar cómo debe hacer su trabajo. No se puede saber de todo, no se puede saber de estructuras, electricidad, química, motores diésel, cómo funciona un tren o cualquier otra cosa de estas. Y debe buscarse ayuda. Comprender el significado de esos datos le va a ser lo que le permita al investigador definir cuáles son las hipótesis basadas en la evidencia y no basado en la especulación que él tiene en su cabeza. No es eso la correcta conducta de un investigador. El punto 5 es desarrollar las hipótesis. Basándose en el análisis de datos, en esta etapa el investigador empieza a formular hipótesis para explicar lo ocurrido. Ya sea la razón de los patrones del incendio, su propagación o la identificación del origen, la secuencia de ignición, la causa de dónde salieron los daños o la responsabilidad del incendio, de la explosión, en fin, todo. Este proceso se conoce como razonamiento inductivo. Va de lo particular o específico a lo general. Ejemplo, el fuego hizo que se derrumbara la estantería A. El fuego hizo que se derrumbara la estantería B. El fuego hizo que se derrumbara la estantería C. ¿Cuál es mi razonamiento inductivo? Que probablemente las 10 estanterías del lugar se derrumbaron por efecto del fuego. Eso es ir de lo particular a lo general. Pensemos en el proceso como sigue, para que se comprenda más. Supongamos que hay algo que está simbolizado por ese cubo que apareció, que pretende ser una hipótesis. Y hay varios temas que coinciden con eso que quiere ser hipótesis. Elementos que van apareciendo aquí, allá, y que coinciden, que no están refutando ese cubo. Entonces, lo que se extraen son conclusiones generales que lo convierten en una hipótesis. Pero insisto, son generales y son solo probables. Porque desarrollar hipótesis es solamente eso, desarrollarlas. Ahora va a haber que probarlas. Mientras estemos desarrollando, son probables. Si volvemos al ejemplo que comentamos sobre el fuego que se derrumba la estantería, etc., puede haber estanterías que no se derrumbaron por el fuego, sino que la estantería 5 o D fue empujada por la anterior, la que se cayó por el fuego. ¿Comprenden la diferencia? De esta forma se obtiene una cantidad de hipótesis sobre uno o varios hechos. Y lo que sigue es el punto 6, y consiste en probar las hipótesis. El investigador no llega a una conclusión que podemos decir válida o fiable, a menos que la hipótesis supere una prueba seria, rigurosa, fuerte. La comprobación de las hipótesis se realiza mediante lo que se llama razonamiento deductivo. Aquí va de lo particular a lo general. En este proceso, lo que hace el investigador es comparar la hipótesis que quiere probar, porque ahora la está probando, con todos los hechos conocidos, así como con el conjunto de conocimientos científicos que haya encontrado relacionados con este mismo incidente. No se llega a una nueva información, no es esa la idea, sino que se verifica la hipótesis que ya existe. Hagamos también el ejemplo. Entre todas las hipótesis probables, hay una que es esa blanca, donde se plantea que los rociadores automáticos, o sea, lo que denominamos sprinklers, no tenían agua. Y los datos o hechos con los que se redactó la hipótesis son los siguientes. La válvula del sistema de agua estaba cerrada. Es ese círculo, esa esfera celeste. Los rociadores se alimentaban con el sistema de agua. 3 rociadores se abrieron por el calor y no se encontraron efectos de agua en el incendio. Y como cuarto, el único testigo que había no vio salir agua de los rociadores. Estos son los hechos, los datos. Aquella es la hipótesis. Entonces ahora veamos si esta hipótesis puede ser verificada por estos datos, que no puedan refutarla. Y en efecto, el análisis que estamos haciendo pues muestra que no se puede refutar. Y por lo tanto, todos estos datos forman parte de la hipótesis. Y es válido decir, todos los rociadores no tenían agua. La verificación de las hipótesis debe abarcar todas las etapas que estuvimos viendo. Por eso aparecen estas flechas.
Debe abarcar todos los hechos conocidos, todos los datos obtenidos, y la prueba hipótesis debe diseñarse de tal manera que se pueda desaprobar la hipótesis o refutarla. Esa es la idea. Es decir, para encontrar todos los datos o razones por los que la hipótesis no se sustenta, no es verdadera. El error sería basarse exclusivamente en los datos que la sustentan o por los que es verdadera. Y no, tenemos que ir al revés. Tenemos que tratar de refutarla. Ese error de basarse exclusivamente en los datos que la sustentan se denomina prejuicio de confirmación. Y ocurre cuando la hipótesis o la conclusión que están haciendo se basa únicamente en los datos que la apoyan o respaldan. El investigador que tiene este prejuicio se basa en datos que respaldan la hipótesis y no busca, o ignora, o descarta, o no la mira, datos contradictorios o datos que no apoyan esa hipótesis. Bueno, así no es. Eso es prejuicio de confirmación. Y hay otro prejuicio. Este se llama prejuicio de expectativa. Este se produce cuando el investigador llega a una conclusión determinada basándose en la esperanza o la posibilidad de que esta conclusión sea cierta. Digamos que la creó él, sin haber examinado y considerado los datos que sean relevantes, los datos que están. O sea, en lugar de recopilar y examinar los datos de una forma lógica o una forma imparcial, el investigador utiliza lo que podemos decir determinación prematura. Antes de nada yo digo que esto fue así, este incendio fue provocado. Y es de tal manera esta determinación prematura, o sea, esto del prejuicio de expectativa, que influye en el análisis que está haciendo el mismo investigador. Y también influye en los procesos de investigación, hasta en los interrogatorios a testigos, porque lo que vamos a buscar es el cumplimiento de esa expectativa. Puede llevar a conclusiones que no son científicamente válidas. Y ya que estamos hablando de los problemas, hay tres conceptos que también deben tenerse en cuenta. Si ninguna hipótesis resiste el análisis, o sea que son todas refutadas, aplicamos el razonamiento deductivo y no hay una sola hipótesis que cumpla. Pues bien, entonces la cuestión es que está indeterminado aquello que estamos estudiando. No es cuestión de agarrar la hipótesis que menos está refutada. No es así como funciona. Es indeterminado y punto. El segundo concepto es que si una hipótesis se desarrolló partiendo de que no hay datos, o sea, que se ha creado de la nada, es una hipótesis que no puede comprobarse y por lo tanto no es válida. Y también un punto que es difícil, no de aplicar, sino de llegar a comprender hasta qué nivel, una hipótesis que no puede refutarse no significa que sea verdadera. Es el camino hacia que sea verdadero, sí. Porque vamos a esforzarnos de todas maneras para ver que no haya nada que la refuta. Aún así, podemos equivocarnos y que esta hipótesis no sea verdadera. Y el último punto es el 7, y consiste en elegir la hipótesis final. Para eso el investigador debe revisar todo el proceso, para asegurarse que no me faltó nada, o sea que tuve en cuenta todos los datos, todo lo que vino lo tuve en cuenta. Bueno, lo del viento no tuvo nada que ver. Bueno, no tuvo nada que ver, pero lo tuve en cuenta para decir que no tuvo nada que ver. No podemos decir, no, esto no lo estudio. No es así. Y además, asegurarse que se ha estudiado y descartado todas las hipótesis que son alternativas. Y así podemos elegir la hipótesis final, con un cierto grado de veracidad. ¿Y cuál es el resultado final de todo esto? Bueno, pues ocurre que un investigador serio, con mirada dura, se convierte en un investigador sonriente y exitoso. Ese es el final. Y con esto terminamos este video que espero les haya servido y les agradezco realmente que hayan estado escuchándolo. Por cierto, no se olviden del segundo video que ya está disponible. Gracias y hasta la próxima.